Dice, yo sé que lo dejamos en el capítulo, a ver, ¿dónde fue? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me sitúa? ¿En el 8? ¿Vimos el capítulo 8? Bueno, por ahí vamos. Antes de empezar, me gusta siempre como a modo de repaso, para saber dónde estamos y para ir siempre de lo más grande a lo más pequeñito, empezar un poco por el cuadro general de este libro. Decir que hay hojas nuevas hoy, ¿verdad? Todos tienen sus hojas nuevas, ahí al fondo está el botecito también para que dejen ahí la voluntad o lo que puedan para colaborar con las copias, pero tenemos ya desde el capítulo 9, creo que fue el último que entregamos fue el 8, entonces hay unas copias que van del 9, yo creo que hasta el final del libro ya, si no recuerdo mal, no estoy seguro. Si a alguien le falta puede levantar su mano y Juanjo se lo puede hacer llegar. Leida por aquí le falta sus hojitas y si a alguien más le falta, que mantenga su mano arriba y Juanjo se lo hace llegar. Venga, entre todos, por no llamar a un valiente así en frío, pero entre todos, vamos a repasar el libro de Job, ¿vale? ¿Qué les parece? Repasamos así el libro de Job para tener en la mente el cuadro general. Esto es como cuando haces, ves el mapa del mundo en el ordenador, en Google, por ejemplo, ¿no? Google Maps, y uno ve ahí el mapa de España y de repente empiezas a hacer zoom, ¿verdad? Y de repente puedes llegar hasta esta callecita de aquí, de Weimar, ¿verdad? Pero si directamente te ponen la foto de Weimar, de esta calle, es muy difícil así saber dónde estás. Pero a medida que vas haciendo zoom para arriba, te vas situando, mira, esto está en esta isla y esto está cerca de la península y está cerca de África y ya nos vamos situando. Entonces me gusta siempre ir primero de lo grande, de lo macro, a lo micro, ¿vale? Entonces cuando tenemos la estructura del libro, luego es más fácil llegar y profundizar en los detalles. Así que a modo de repaso general, vamos a ver si entre todos somos capaces, así, grosso modo, ¿verdad? De una manera muy resumida y escueta, de poder decir, a ver, ¿en qué consiste el libro de Job? Si alguien te pregunta, ¿tú dónde vas? Los miércoles, yo voy a un estudio de la Biblia. ¡Ah, qué interesante! ¿Qué estás estudiando? Pues el libro de Job. Y te dicen, ¿y de qué consiste? ¿De qué va ese libro? Pues para que tú no digas solo, pues, era un hombre que fue un paciente y sufrió mucho. Que puedas decir algo más. Entonces, vamos a resumir el libro de Job, entre todos. Venga, ¿en qué consiste? Bueno, eso es el contenido, lo voy a quitar porque no tiene nada que ver con eso, en lo literario, vale. A ver, ¿qué consiste? ¿Quién entre todos? Venga, sin vergüenza, sin vergüenza pueden levantar su voz y decir, a ver, empieza así, yo continúo por aquí, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo empieza el libro? ¿Qué ocurre? Venga, los tímidos que dejen de ser tímidos. Sí, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo? Perdón, vamos más alto para que así lo repito y se graba en el vídeo también. En un día ha perdido todas sus familias, sus riquezas, sus ganados. Ok, en un día el bueno de Job pierde sus posesiones, ¿de acuerdo? ¿Que nos dice algo más en la Biblia, los primeros capítulos, acerca de la situación de Job? Que era un hombre temeroso de Dios. Correcto. Siempre hacía sacrificios como adelantado por los hijos Muy bien. que pecaban, ya él había ofrecido sacrificios por los pecadores. ¿Sí? Ok, todo eso se nos da en el plano terrenal. ¿Hay algún otro plano más que podamos considerar o debamos considerar antes de profundizar en el libro? ¿Lo que ocurre dónde, la Maris? En el cielo. Lo que ocurre en el cielo. Este libro es muy bonito porque no solamente nos da el panorama de lo que está ocurriendo en la tierra, sino de lo que a la vez está ocurriendo en el cielo. ¿Y por qué le está pasando a Job lo que le está pasando? Es porque en el cielo está ocurriendo algo. ¿Qué ocurre en el cielo? Bueno, el enemigo, ¿verdad? Satanás, dice el libro que un día se estaba presentando a los hijos de Dios delante del Señor y entre ellos estaba Satanás. Muy bien. Y entonces el Señor le dice que sea considerado su siervo, pues, porque es un hombre temeroso. Muy bien. En la tierra. Y el enemigo le dice por acento que, claro, que él está bien, que él está protegido por él. Muy bien. El Señor le dice, Básicamente, entonces, perdón que te corto, el enemigo le desafía al Señor a que sus hijos, o en este caso Job, le sirven ¿por qué? porque el Señor lo quiere bendecir. O sea, como diríamos hoy, sí, por interés te quiero Andrés, ¿no? Es un poco la premisa del enemigo, es claro, por interés te quiero Andrés, tus hijos te sirven porque les cuidas, les proteges y no les falta de nada, pero que le falte todo eso a ver si no te, ¿verdad? Y entonces le falta y vemos que Job sigue fiel. Después, otro segundo asalto, por así decirlo, es que le dice, bueno, tócale entonces de su carne, porque claro, con las cosas, pero no le has tocado a él, pero tócale a él y verás si te maldice.
Y bueno, y vemos que Job sale airoso. Okay, esa es la introducción del libro, que está la trama en el cielo, la trama en la tierra. Ya lo hemos dicho que Job era un hombre santo, temeroso de Dios, todo lo que íntegro y lo que hacía. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que se queda en ese estado, ¿qué pasa? ¿Cómo continúa el libro? Vamos a intentar ser breves para no entrar en muchos detalles. Así, de una manera escueta. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Los discursos. ¿Cómo que los discursos? Yo que no sé de esto de Job. A ver. Llegan unos amigos de Job. ¿Para qué llegan? Hacerle la vida fácil. Para hacerle la vida fácil, dice Juanjo. Llegan unos amigos para intentar consolarle, para darle consejo, ¿no? Supuestamente. Ok, ¿y en qué dirección van los consejos de los amigos? ¿Qué le están diciendo? No, al revés, porque a Noé no le daban consejo a ninguno, sino lo que hacían era, aplastaban más de lo que estaban. Ok, le aplastaba más de lo que estaba, no le ayudaban, dice Adelaida. ¿Por qué no le ayudaban? ¿Qué le decían a Job? Que le decían que era por su pecado. Que lo que le estaba pasando, los males, eran consecuencia de algún pecado que tendría por ahí escondido, ¿verdad? ¿Y qué decía Job? Sí, confieso, ¿verdad? Venga, tengo tal pecado. ¿Hace eso Job? No, ¿qué dice Job? Que no está en proporción lo que le está pasando a lo poco que ella puede hacer. Ok, que no ha hecho nada como para merecer eso, que realmente lo entiende o no lo entiende Job su situación. Job no entiende su situación, pero sabe que no ha hecho nada como para merecer eso, y los amigos R que R. Ok, entonces esos son como unas 3 ciclos de discursos, decíamos. Son 3 amigos y decíamos que habla uno y responde Job. Habla el segundo, responde Job. Habla el tercero, responde Job. Eso es una vez. Entonces ese ciclo lo repiten 3 veces. ¿Vale? Entonces cuando se repite ese ciclo, que básicamente están diciendo lo mismo, estamos ya en el capítulo, que es como, digamos, la división, la mitad del libro, por así decirlo. ¿Qué capítulo? Para que lo tengan en su mente. El capítulo 28. El capítulo 28 es un poco lo que separa esta serie de discursos que tienen los amigos con Job de lo que va a pasar después. Ese capítulo 28 supuestamente se lo atribuyen al autor del libro, no tanto a Job ni a sus amigos ni nada, sino al que compone el libro de Job, ahí en los tiempos de Salomón. Y él hace una pregunta en el capítulo 28 a los lectores, y en esa pregunta básicamente ¿cuál es? Que es una de las preguntas clave del libro de Job. Una es, dijimos, el sufrimiento. ¿Pueden los justos sufrir? Ese es uno de los grandes temas del libro. ¿Pueden los justos realmente sufrir si Dios es justo? Entonces, ese es un tema. Y el otro es el del capítulo 28, que es el autor diciendo, bueno, los amigos han hablado, Job se está defendiendo, pero ¿qué es lo que plantea en ese capítulo 28 el autor del libro? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde encontramos aquí la sabiduría? ¿Verdad? Ya estamos oyendo a los amigos, lo que representan la sabiduría popular, oímos la defensa de Job y todo, para ver si uno quiere encontrar sabiduría, realmente ¿dónde la encuentra? ¿Dónde la hallamos aquí en la tierra la sabiduría? Él mete esa pregunta. Y después del capítulo 28, entonces, desde el 29 al 42, básicamente, ¿qué tenemos ahí después de esa pregunta? Ya han acabado los diálogos entre los 3 amigos y Job, y han hecho esta pregunta, y ahora en el 29, ¿qué ocurre a partir del 29 en adelante? Hay como monólogos. ¿Cuántos? 3 monólogos. ¿Ok? ¿El primero de quién es? El primero es un monólogo de Job. ¿El segundo? De Eliú. ¿Quién es Eliú? Otro que aparece por ahí. ¿Cómo que otro que aparece? ¿Otro qué? Otro amigo. Otro amigo. Un cuarto amigo que se presenta, ¿vale? Un cuarto amigo que se presenta que básicamente va a hacer lo mismo que los otros 3. Intentar darle consejo a Job. Y por último, el último monólogo, ¿a quién le corresponde? Adiós. A Dios. El tercer monólogo es el de Dios y ya estamos en el capítulo 41. El capítulo 42 prácticamente es el epílogo, es el cierre del libro donde ya Job es restaurado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se aclara un poco el misterio que nos tenía ahí en vilo, dónde está la sabiduría, dónde no. Todo eso se aclara ahí al final. Eso es el libro de Job, ¿verdad? Grandes rasgos. Así en nuestra mente ya más o menos tenemos el bosquejito hecho y ya sabemos que, ¿no? Si alguien te dice, oye, he leído hoy el capítulo 14 de Job, tú ya dices, capítulo de Job, uy, eso debe ser uno de los diálogos, algunos de los amigos hablando con Job, ¿no? Hoy he leído el capítulo 30 de Job, uy, eso ya está, cuando han empezado ya los monólogos, debe ser Job, porque está muy cerca del 28. ¿Verdad? Es fácil a veces centrarse, con poquito que sabemos, con poquitos datos, podemos centrar muy bien, tener en nuestra mente un cuadro, un panorama general que nos permita luego asentar un poquito mejor los detalles más pequeños. Pero aquí estamos para hacer lo general y los detalles pequeños. Así que continuamos. Muy bien, se pueden dar un aplauso a todos, porque lo han hecho muy bien. Es un aplauso a ustedes mismos. No estén tímidos. Venga, Javier, anímanos un poco. Este aplauso para ustedes. Muy bien, por hacer los deberes, por leer, por estar atentos. Genial. Entonces lo dejamos en el capítulo 8, dijimos. Vamos hoy al 9.
y al 10. Bueno, el 8, yo creo que avanzamos un poquito más, aunque no teníamos las hojas. Me parece que vimos la respuesta de Job, que eran los capítulos 9 y 10. Y el discurso de Zofar incluso, que es el capítulo 11, si no recuerdo, ¿no? Que es el tercer amigo que le está diciendo un poco que lo mismo, que le está pasando algo, que tiene un pecado escondido, y decíamos que qué duros somos a veces los creyentes, ¿verdad? Ese era el capítulo 11, este. Y el capítulo 12 y 14 es una vez más, Job se siente una vez más pues atacado. Los amigos se han alineado con la idea de Satanás, de que le busca a Dios por intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que habíamos dejado aquí, en lo de los discursos, el segundo ciclo de discursos, ¿no? Del capítulo 15 al 21. Entonces dice que la tónica de este ciclo, del segundo ciclo de discursos, es parecido a lo que vimos en el primer ciclo, ¿vale? No varía mucho, es un poco volver R que R. ¿No te ha pasado alguna vez hablando con alguien que como que estás en el mismo argumento y no avanzas mucho, pero como que dices algo y lo vuelves a decir lo mismo como de otra manera y das algún otro detallito, pero estás en lo mismo, estás en el mismo tema, no te has puesto a hablar de otra cosa muy distinta? Aquí pasa igual, el segundo ciclo de discursos, estos tres amigos van a volver a hablar con Job, Job va a volver a responder a los tres amigos y básicamente el contenido va a ser similar al primero, con pocas variaciones. Los tres amigos siguen hablando de la relación que hay entre el tormento actual de Job y el destino final que tendrán los malvados, dando a entender con ello pues, que Job tiene algún pecado por ahí que no ha confesado, que es todo su afán de los amigos es Job, pero confiésalo, si ya te quedas libre, ya suéltalo y a ver, verás, ¿no? Si no pasa nada. Está en R que R con que realmente Job ha hecho algo, cuando realmente Job no ha hecho nada. Así que se siguen apoyando en la sabiduría tradicional de su tiempo, eran en base a lo que habían oído, lo que habían escuchado, lo que habían creído durante muchos años, es lo que están aplicando a la vida. Y esa es una buena pregunta para hacernos tú y yo, porque a veces nosotros también hemos crecido en un entorno, en una cultura, en una iglesia, en una denominación, en algún lugar concreto que nos ha ido moldeando, a veces consciente, a veces inconscientemente, nuestro pensamiento y nuestra manera de procesar las diferentes circunstancias de la vida. Y qué duro como a veces que nos pudiera pasar lo que a los fariseos, que llegar ante el mismo Jesús y no reconocer, apoyándonos en la sabiduría tradicional y en toda la teología que tenemos, pues llegamos ante el mismo Jesús y no lo reconocemos, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces que podamos siempre estar alerta, de decir, bueno, yo lo que sé hasta el día de hoy es esto, pero como siempre, con la humildad de que puedo estar equivocado, de que quizá lo que yo estoy considerando no es la verdad absoluta, no tengo yo toda la sabiduría necesaria para esto, y entonces siempre estar dispuestos a poder pues, ser humilde y entender que quizá en este momento no se está cumpliendo que 2 más 2 sean 4. Quizás es una de esas incógnitas de Dios, como decíamos el otro día, que 5 más 2 son 5.000 más 12 cestas, ¿verdad? A veces pasa así. Entonces este libro, este punto aquí, nos ayuda a poder entender eso. A veces es fácil criticar a los amigos en este momento viéndolo desde fuera, pero ¿qué tal nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado R que R quizá pensando que tal hermano o tal hermana debería hacer esto, porque si hace esto es aquello y si hace lo de más allá, ¿verdad? Le hemos aplicado la fórmula y hemos dicho aprobada o suspendida. O aprobado o suspendido. Y como a veces debemos como decir, mira, lo que yo creo hasta ahora, lo que yo hasta ahora he sabido bien, pero mira, ¿verdad? Siempre abiertos a que Dios pueda tener una palabra distinta a lo que esté pasando en la vida de los demás o en nuestras propias vidas. Las respuestas de Job muestran destellos de esperanza que son apagados por estos mismos amigos. Reconoce que su calamidad viene de Dios, pero insiste en no saber por qué. Finalmente destaca que los malvados pues, no siempre sufren también, por lo tanto tampoco es lógico. Vale, entonces básicamente, como digo, para no entrar en el discurso de uno, del otro, la respuesta de Job, prácticamente estamos hablando de lo mismo que vimos en el primer ciclo de discursos. Estamos ya entonces en el capítulo 22, del 22 al 27 vamos a tener el tercer ciclo de discursos, que es este de aquí. Y aquí lo que empieza es que el debate ya empieza un poco a perder fuerza. Empiezan ya como a decrecer los argumentos porque ya no hay mucho más que investigar. Ya se ha investigado la teología, la tradición popular, ya se ha dicho 2 veces, pues ya hablar una tercera vez de lo mismo se va haciendo un poco pesado. Entonces ya los amigos como que hablan en la misma línea pero un poquito más breves, un poquito más corto. De hecho el tercero de los amigos ya ni siquiera interviene. Son solamente los 2 primeros los que van a hablar. Dice que el debate comienza a decrecer. Dura mucho menos que el primer debate. Zafar, que es el último, no interviene. Y repiten los mismos argumentos del principio. Elifaz va a acusar falsamente a Job, asumiendo cosas como ciertas para defender su teología.
qué testarudos podemos ser a veces, ¿verdad? Y hasta incluso cómo podemos torcer la realidad o desvirtuar un poquito los datos o los hechos para que encajen un poco en la manera que yo creo o pienso. Y eso también es importante, se me ocurre ahora cuando leemos la palabra de Dios. Una de las cosas que nos enseñaban en los cursos de interpretación bíblica era nos dejaban la difícil tarea de poder siempre leer la Biblia como si fuera la primera vez que la estuviéramos leyendo. Porque a veces hay pasajes tan conocidos, hay historias tan oídas cuando uno ya tiene muchos años en la fe, que automáticamente en tu mente las neuronas hacen conexiones, suposiciones, llegan a situaciones o a resultados que, caray, a lo mejor no son exactamente así, pero como ya leerlo, yo ya estoy familiarizado, mi mente ya se pone automáticamente en modo ya lo sé, y por lo tanto se cierra aquello que todavía no sabe. Entonces nos decía siempre, vamos a leer cualquier capítulo, ya hagan el esfuerzo, porque es un esfuerzo, de intentar leer la Biblia como si fuera la primera vez que estuvieran leyendo esa porción. Sí, como si no supieran nada de lo que les han dicho hasta ahora. Intentar ser curioso, intentar ser muy objetivo en lo que estamos leyendo y dejar que la palabra nos hable, nos lea. Y a veces funciona este ejercicio de poder quitar, a ver, lo que yo he oído, lo que me han dicho y qué realmente estoy leyendo. ¿Cuál es exactamente la pregunta? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso es algo interesante también a la hora nuestra de poder interaccionar con la palabra de Dios. Vale, para no torcer a veces las cosas que queremos que la Biblia diga. A mí me pasa muchas veces, incluso preparando predicaciones, lo tengo que confesar. A veces estoy preparando una predicación y ya he metido mucho tiempo en la línea y ya creo que por ahí Dios me está llevando por una línea y de repente me viene así a la mente un versículo, pum, que por alguna palabra que dice ese versículo, yo automáticamente mi mente lo conecta. Imagínate que están hablando de la fe y de repente me viene un versículo por ahí que habla de la fe y digo, ¿sí este versículo dónde está? Y lo busco, digo, me viene perfecto. Yo en mi mente ya lo he cuadrado perfectamente, ya sé cómo va a encajar y me pongo a estudiarlo bien y me pongo como a liberar mi mente de lo que yo ya he entendido de ese versículo o cómo me lo han explicado y me pongo a estudiar ese versículo y a ver las palabras clave y de repente me doy cuenta que no es exactamente lo que yo quiero que diga y entonces me entra la disyuntiva porque a lo mejor ya he perdido una hora analizando eso y me doy cuenta que el versículo no está diciendo lo que yo pensaba o lo que yo quería que dijera para que entrara en mi línea de la predicación y me frustra, pero soy capaz de usar ese versículo de esa manera si he llegado a la conclusión que no es eso lo que quiere decir. Entonces es algo interesante porque a veces nuestra teología, nuestros conceptos preconcebidos nos traicionan, así que intentemos liberarnos de ellos. Elifaz, hemos dicho que le aconseja eso, al final le aconseja lo que le dice, mira, arrepiéntete, Job, ¿no? Ya directamente, arrepiéntete, o sea, ya no le da la opción de tienes o no tienes pecado, ya es arrepiéntete, Job, es lo que tienes que hacer. Bildad, que es el otro amigo, él da la palabra final de los amigos, le dice, mira, ya el resumen nuestro es este, Dios es demasiado grande como para que Job ponga en duda sus caminos. Así que no nos vas a hacer dudar de nuestra teología y de nuestros conocimientos populares, ¿sabes? Dios es demasiado grande y está muy por encima de lo que tú hayas podido hacer de tu pecado, así que depende de ti. O sea, una vez más, no dan su brazo a torcer. Así que Job sigue queriendo llevar su caso ante Dios. Él piensa, bueno, aquí nadie me entiende, yo soy un incomprendido, mis amigos y consejeros ni me ayudan ni me echan una mano. Entonces lo que a mí me gustaría es tener una audiencia con Dios y que Dios mismo me explicara qué está pasando aquí porque yo no lo entiendo, ¿vale? Dice que sus amigos están equivocados y que el mundo está lleno de injusticias, por tanto, así que después vuelve a maldecir a los malvados, por así decirlo, ¿no? Muy bien, y ya hemos llegado al capítulo 28, que es el que hemos dicho antes que servía como división un poquito de que partía un poco el libro en dos. El capítulo 28 es el que nos decía de dónde viene la sabiduría, la importante pregunta, ¿dónde alcanza bien la sabiduría? Así que el autor del libro aquí lanza esta pregunta clave, o estas preguntas clave. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En el capítulo 12, ¿y de dónde viene? ¿Dónde habita? En el versículo 20. ¿Alguien tiene ahí en su Biblia y quiere leer estos dos versículos? Capítulo 28, versículo 12. Y alguien que vaya preparando el 20. Uno lee el 12 y otra persona lee el 20. ¿Quién va a leer el 12? ¿Quién tiene su Biblia y quiere leer el versículo 12? A ver, del capítulo 28. ¿Alguien lo tiene ahí? Si el mal se endulzó en su boca, si lo oculta debajo de su lengua. El 28. 20. 28. Capítulo 28, versículo 12 y luego versículo 20 del mismo capítulo. 28. Lo tenemos aquí, ¿ves? Capítulo 28, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde puede tener la sabiduría? ¿Y dónde está
El lugar de la inteligencia. Ok, ese es el versículo 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Pregunta el autor. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde podemos encontrar sabiduría e inteligencia? ¿Qué dice el versículo 20? Yo leí el 20 y el 12 dice lo mismo. ¿De dónde se hallará la sabiduría? Perdón. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Prácticamente es lo mismo. Son versículos que repiten la misma idea, ¿no? A veces cuando el autor repite una cosa es porque quiere hacer énfasis en eso que nos está diciendo. Así que estas dos preguntas, ¿dónde está la sabiduría? ¿De dónde viene? ¿Verdad? ¿Dónde está la inteligencia? Bueno, la respuesta a esto es que la sabiduría y la inteligencia están solamente y exclusivamente en Dios. Y eso lo encontramos en los versículos del 23 al 27 de este mismo capítulo. Dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo, bueno, ahora está el 27, y el temor de Dios, que es el 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí está la respuesta. En este versículo 28 tenemos la respuesta a las dos preguntas que está planteando el autor. Él mismo la responde. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué diferente, ¿verdad?, de lo que es el conocimiento que el mundo nos ofrece, de lo que es un hombre sabio e inteligente. Si saliéramos a la calle con una cámara de vídeo y un micrófono a preguntar, oiga, ¿qué dice usted para usted que es un hombre sabio e inteligente? Y yo no sé qué dirán, pero básicamente creo que la respuesta será, bueno, pues si alguien se ha formado académicamente y si sabe, no sé cuántas cosas dirán, ¿no? Inteligente, pues si tiene un coeficiente alto, y no sé por dónde dirán las respuestas, pero me imagino que por ahí. Imagino que pocos dirán, mira, la persona sabia e inteligente es aquella que teme a Dios y se aparta del mal. Creo que sería una respuesta un poquito inusual entre las personas, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, una de nuestras tareas es esa, moldear nuestra mente, nuestra manera de pensar, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? La persona sabia es aquella persona que teme a Dios, que tiene un temor reverente de Dios y que sabe apartarse de los malos caminos, que sabe apartarse del mal. Eso es una persona inteligente. Así que esta es la respuesta, es Dios, y es en Dios donde se encuentran la sabiduría, el temor de Dios y la inteligencia. Así que este capítulo, entre los diálogos y los monólogos, es el que va a anticipar claramente las respuestas que se van a dar en los capítulos del 38 al 41, básicamente, que es cuando Dios habla, es el monólogo de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entramos entonces en los monólogos. Decíamos que después del 28 vienen los monólogos. Primero hemos dicho que es el monólogo de Job. Le toca a Job hablar, y de alguna manera pido defensa, por favor, que alguien me defienda de estos amigos. Job pide llevar su caso ante Dios en este discurso. Primero lo que va a hacer es destacar su honor y su bendición del pasado, ¿verdad? Él va a esperar, a ver, me están acusando aquí de ser un pecador, básicamente, mis amigos, me están acusando de un pecador, ¿es que acaso se les ha olvidado, ¿no?, el honor y la bendición del pasado? Él dice, hey, mi vida atrás, ¿por qué no ven mis antecedentes? ¿Por qué no miran cómo me he conducido? ¿Por qué no ven lo que tengo detrás? Después habla de su actual deshonra y de sufrimiento. Él dice, pero mira ahora cómo estoy, yo lo que sé es que me ha pasado esto. Y básicamente en el capítulo 30 él va a contar cuál es su deshonra, cuál es su sufrimiento a día de hoy. Después en el capítulo 31, al principio, va a pasar una lista concreta de cosas que destacan su rectitud respecto a la verdad y respecto al matrimonio. Básicamente es como él mismo queriéndose defender realmente de los ataques de los amigos, porque sabe que no hay nadie más que lo vaya a hacer. Él va de alguna manera a hacer un intento por querer defenderse, ya que tampoco Dios le puede escuchar o le puede vindicar. Él le hace un esfuerzo, pues bueno, mira, me defiendo yo aquí mismo, ¿verdad? Concluye después con obras hacia la gente que Dios ama, por ejemplo, en lo que es atender a las viudas y los huérfanos, en los versículos del 13 al 34, y después defendiéndose de la acusación que le ha hecho Elifaz también, en los versículos del 6 al 9. Y al final del capítulo 31 hace su apelación final. ¿De acuerdo? Así que básicamente esto es un clamor desesperado de Job diciendo, soy inocente, examinen mi vida, vean mi testimonio, vean cómo me he conducido, esto es lo que me está pasando, no lo entiendo, pero de alguna manera él quiere limpiar su caso lo mejor que puede. Vale, este es un monólogo. Realmente Job no está pecando contra Dios, porque como dice al principio, no le atribuye despropósito alguno a lo que le está pasando.
pero de alguna manera él toma una actitud de queja o de víctima de ¿y por qué yo? ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto? Y entonces como que mejor yo no hubiera... Empieza a sacar conclusiones erróneas, mejor yo no hubiera nacido, mejor como el lamento que tenemos en el capítulo 3. Es un poco esto lo que luego al final Dios le va a reprochar, que ya lo vamos a ver. Bueno, entraba entonces el cuarto amigo. Decíamos que después del monólogo de Job, que es el primer monólogo, viene el segundo monólogo que lo lleva a cabo Eliú, que es este cuarto amigo que llega en este momento y se une a estos tres a aportar algo de información o de consejo a lo que le está pasando a Job. Así que lo que va a hacer, dice que Eliú aquí desempeña pongo al día esto. Dice que Eliú desempeña el papel de ese exceso de confianza que tiene la juventud en lo que saben, ¿no? ¿Les ha pasado eso como cuando hablas con un joven y dices, papá, pero ¿qué me vas a decir tú, no? O no, papá, o cualquiera por la calle. Los jóvenes siempre piensan que, a ver, ya lo saben todo, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le va a decir una persona mayor que ellos ya no sepan? Con 15 años a lo mejor, ¿no? O con 20 años o con 25 años. Piensan que son, básicamente, que tienen un exceso de confianza en cuanto a lo que ellos pueden aportar, lo que pueden saber. Lo que pasa es que aquí... irónicamente este hombre tiene un poco de razón, ¿no? Aunque los jóvenes se pasan de confianza y se creen más sabios que los ancianos, aquí la verdad es que Eliú va a aportar un punto adicional. Dice aquí que los otros tres no han considerado en todo su tiempo de debate, por así decirlo, en toda su acusación, ninguno ha sacado este aspecto que Eliú ahora está sacando. Y este punto es que, más allá de como él asume, merecido castigo que Job está teniendo, dice que hay un valor amonestador en la magnitud de este castigo y que eso es lo que Job debería estar dispuesto a ver y a aceptar. Es como diciendo, bueno, ya no vamos a decir si has hecho un pecado o no lo has hecho, pero él está asumiendo que lo ha hecho. Entonces ahora está como intentando hacer ver la parte positiva. Mira, Job, esto también tiene un valor en sí mismo, el castigo de Dios tiene un valor en sí mismo, como de corrección o de amonestación. Entonces abraza eso que Dios te está dando también y no se te olvide el pensar en eso, en meditar en ese aspecto de lo que te está pasando. Pero en ningún momento le da de alguna manera un cable en el sentido de que pues a lo mejor es inocente. Bueno, si tú dices eso te creo, ¿no? En esa línea él se va a alinear con los otros tres amigos y básicamente está asumiendo lo mismo, que Job tiene un pecado, que Job tiene algo que tiene que confesar, que no ha querido confesar. Simplemente abre como este otro punto que los otros tres no habían dicho, que puede tener cierta parte de lógica y de razón, pero que no termina de resolver el caso en cuestión de por qué le está pasando lo que le está pasando al pobre hombre, al pobre de Job, ¿de acuerdo? Así que bueno, Eliú es lo que va a hacer en su discurso, en su monólogo, que va de los capítulos 32 al 37, como tenéis ahí en vuestras hojitas. Dice que tras una introducción, Eliú va a dar un monólogo de 4 discursos, cuyo punto básico se encuentra en el primero de ellos, que es en los capítulos 32 al 33. Dice que en vez de defender su inocencia, Job debería aprender de la naturaleza disciplinaria del sufrimiento, ¿no? Así, Job, ya deja de defenderte, ya deja de decir que no has hecho nada y aprende que en el castigo hay algo bueno también, quédate con eso, ¿no? Me quiere como consolar de esa manera, pero Job imagínate, pongámonos en el lugar de Job, que no he hecho nada. Ese es el punto de cuestión, es ¿por qué me está pasando lo que me está pasando si no he hecho nada? Sí, vale, puedo aceptar el castigo, puedo aceptar que tiene valor en sí mismo el que Dios me esté reprendiendo, pero eso no me anima en el sentido de que ¿por qué me pasa? En primer lugar, si yo no he hecho nada, si soy inocente. Claro, el amigo estaba asumiendo que sí había hecho algo, entonces en ese sentido él sigue desconsolado, él sigue sin ayuda, por así decirlo, de ninguno de sus amigos, ni siquiera de este cuarto más joven, ¿de acuerdo? Con esta idea, Eliú da varios pasos más que sus tres amigos, reconociendo que a veces los justos pueden sufrir, algunas veces, ¿de acuerdo? Pero no le está dando beneficio de la duda aquí. En su segundo discurso, que es el capítulo 24, coincide con los tres amigos más mayores en que es Dios quien gobierna un universo justo sin excepción, ¿no? Ellos dicen que que Dios es justo siempre y todas las veces y que Dios no puede hacer acepción de personas y portarse aquí así y aquí asado y hacer una excepción con Job porque fuera bueno. No, Dios tiene que ser siempre igual, Él es siempre igual, por lo tanto no caben las excepciones en tu caso, no puede haber una excepción en Job. Entonces esto es otro de los puntos que este Eliú le está queriendo hacer ver a Job. Imagínate, pues igual, no le sirve de consuelo en ningún sentido. En el capítulo 35, que es el tercer discursito de este monólogo, él dice que destaca la inutilidad de la afirmación de inocencia de Job. Es inútil, Job, si no digas, y porque digas lo que digas que eres inocente, no te va a dejar de pasar lo que ya te ha pasado.
Entonces, ya que te ha pasado, aprende de tu error, aprende del castigo y aprende el valor que tiene la corrección que Dios te está dando, ¿no? Entonces, yo me desespero, poneros en el lugar de Job, pero te dan ganas de morderte así el puño entero y decir, pero por favor, que nadie me va a creer en este mundo, no habrá nadie que entienda mi situación, no habrá nadie que entienda mi caso. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así en tu vida, como que nadie entiende tu caso, como que a lo mejor ha sido un caso como el de Job, ¿sí? Nadie entenderá mi caso, seré yo el único. Yo creo que la Biblia tiene mucho valor en momentos como este, porque siempre podemos buscar algo con lo que identificarnos y ver que no vamos a ser los primeros en pasar por algo que nadie antes haya pasado. Hay un versículo del Nuevo Testamento que nos dice que todas estas tribulaciones y sufrimientos se cumplen en todas las personas, en todos los creyentes, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces siempre es alentador saber que ha habido personas que han pasado por procesos como los que yo pueda quizás estar pasando, y que si nadie me entiende, y que si nadie de alguna manera apuesta por mí, bueno, pues siempre tengo a alguien que sí lo hace, ¿no? Y es ese Dios. Y al final del discurso vamos a sacar las conclusiones. Es en el cuarto discurso, los capítulos 36 y 37, donde concluye este libro, regresando al tema de su primer discurso. Antes de elogiar la majestad de Dios y ponerse a hablar lo bueno que es Dios, pues básicamente él está volviendo a hacer hincapié en ese tema de que, bueno, acepta el valor de la corrección que tiene el castigo que Dios está mandando por el pecado que has cometido. Eso es lo que entre paréntesis se lee, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ese es el discurso de Eliú, del cuarto amigo. Habló Job, ha hablado el cuarto amigo, no le ha ayudado mucho a Job a entender su situación, a consolarse de alguna manera con su situación, pero ahora aparece Dios y habla, y a mí me encanta esto, ¿no? Aparece Dios y habla, porque siempre, en todas las situaciones, hay momentos en los que, como en la Biblia, cuando uno lee la Biblia siempre ves que tarde o temprano, a veces para nosotros muy tarde, para él yo digo que en su perfecto tiempo y segundo, siempre aparece y habla. El pueblo de Israel estuvo esclavo ahí 400 años, pensando, esto va a ser así ya eternamente, pero en su momento Dios aparece y habla y libera. Dios aparece y libera, Dios aparece y habla, Dios aparece y consuela, Dios aparece y hace algo. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. Y Dios apareció y dio a su Hijo, y eso cambió todo. Y Dios en nuestra circunstancia de hoy sigue apareciendo y hablándonos, sigue apareciendo y actuando. Y aunque a veces nos parezca que ha tardado demasiado, yo te animo a que puedas no apoyarte en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento de las cosas, porque no dejará de ser entendimiento humano, y que podamos realmente saber y pensar y creer que Dios está en control de nuestra vida, que si ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa, ¿cómo no va a ser consciente de problemas de esta magnitud o de otros problemas más grandes que podamos tener? Que Dios me aparezca cuando yo quiero no significa que se haya olvidado de mí. Que Dios me aparezca cuando yo quiero no significa que Él se haya olvidado de mí. Él sabe lo que hace, Él sabe más que nosotros, y Él nos tiene en el horno ni más ni menos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, una vez más. Y a veces cuando el barro entra en el horno, imagino que dirá, ¡ay, qué calor, ya sácame de aquí! No, ya está, ya no aguanto más. El alfarero sabe cuánto el barro aguanta en el horno, sabe hasta cuándo es bueno o prudente dejarlo, porque si lo deja más tiempo se rompe, pero si no lo deja el tiempo necesario, sabe que esa vasija va a tener problemas en el futuro. Entonces, el que controla los tiempos es Él. Esta es una de las grandes lecciones de Job, que más adelante, ahora o aquí ya casi vamos a estar viendo. Entonces aparece Dios y habla. Me encanta, aparece Dios y habla. Dios, claro, estaba a desempeñar aquí el papel más importante del libro. Hemos visto muchos papeles, muchos personajes. Satanás, Job, los amigos, la esposa de Job. Todos representando de alguna manera una postura, una posición. Pero ahora aparece Dios y es el que tiene obviamente el papel más importante de todos. ¿Por qué? Porque a veces en estos diálogos y debates que podemos llegar a tener en nuestra mente con Dios, a veces perdemos de vista con quién estamos hablando, ¿sí? Y eso es una cosa que nunca podemos hacer. Y yo sé que Él nos da la confianza de hacerlo, y Él no se enoja ni se molesta con nosotros por un día decir, Señor, pues no te entiendo. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Señor, no te entiendo, y le hemos llorado, y le hemos reclamado, me enfado contigo, ¿no? Como a veces los niños cuando son pequeños hacen con los papás. Pues me enfado, ¿no? Porque no me has hecho eso. Y uno como padre, pues en ese momento no le deshereda, ¿verdad? Y pues te quito del testamento por esta rabieta que me has hecho, no de ninguna burrada de esas. Simplemente te limitas a entender. A veces hasta tienes que callarte, porque sabes que tus argumentos en su edad no los va a entender. Entonces a veces es como que Dios también está como maniatado por nuestra inmadurez, por nuestra corta edad y por nuestra corta mente y entendimiento, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos nunca
que Dios es el, como dice aquí, es el iniciador de la historia. Hace poco veíamos Génesis y decíamos que Dios no crea así como creamos nosotros. Nosotros creamos con piezas de Lego, por ejemplo, creamos algo, pero nos tienen que dar las piezas de Lego, si no, no podemos crear nada. Dios era un creador ex nihilo, de la nada. Aquí no hay nada y de repente Dios dice, pues que hay un elefante, ¡bum! Y aquí aparece un elefante. ¿Quién hace eso? ¿Qué humano, qué mortal puede hacer eso? ¿Quién tiene el poder de crear algo de donde no hay nada? Nadie, solo Dios. Y eso nos separa totalmente a las criaturas del Creador. Pero a veces, si no somos conscientes en el calor, en el furor de nuestra situación, podemos hasta incluso querer como reclamarle a Dios. Imagínate lo que me está pasando. ¿Y por qué no me vindica? ¿Y por qué no me defiende? ¿Y por qué a mis amigos? ¿Y por qué Él no hace nada? Y a veces esas rabietas que tomamos con Él. Pero no olvidemos que Él es el iniciador de toda la historia. Está a cargo desde el comienzo, incluyendo el que Satanás se fijara en Job. No es Satanás el que se fija en Job. Es Dios que le dice a Satanás, oye, ¿te has fijado en Job? Él es el que quiere que todo esto se produzca. Y no porque sea malo, no porque quiera amargarle la vida a Job, es porque Él sabe más. Y esta es una de las cosas que decíamos, que este libro es tan sencillo y tan profundo a la vez. Porque uno dice, ¿qué bien puede haber en una situación como la que le pasa a este hombre? Bueno, pues humanamente quizá no le encontramos el sentido, pero que no le encontremos el sentido humanamente no significa que no lo tenga. Para Dios sí lo tiene todo el sentido. Y cuando Él lo pone y lo permite, es porque sabe que eso va a redundar para bien de alguna manera, que algún día entenderemos. Que no tenemos que entenderlo todo, que no podemos entenderlo todo tampoco. Entonces Él es el iniciador de la historia, está a cargo desde el comienzo. Él es el que ha llamado la atención de Satanás para que se fije en Job y le ha permitido hacerle a Job lo que le está haciendo, y no al contrario. Al final, pues dice que todas las cartas se ponen sobre la mesa, ¿verdad? Y Dios es el que habla y dice, bueno, pues ahora vamos a poner a cada uno en su sitio. A todos estos papeles que han estado aquí interviniendo, estos personajes, les vamos a poner en su sitio. La pregunta de dónde se encuentra la sabiduría que nos hacía el autor en el capítulo 28 ya queda respondida no solamente en términos de que está en Dios, como hemos leído, sino que también silenciando toda voz humana que insiste que Dios debe explicarnos todo lo que hace. Dios no debe explicarnos todo lo que hace. Y cuanto antes entendamos esto, más sufrimientos nos ahorraremos. Cuanto antes entendamos este concepto, mucho más estrés y dolores de cabeza y demás nos ahorraremos como cristianos. Él no está obligado a explicarte a ti o a mí lo que está haciendo con nosotros o lo que está permitiendo en nuestra vida. No tiene la obligación. Yo no puedo exigirle a ese Dios. No soy quien para exigirle a Dios, exigirle eso. Yo creo que a veces aunque quisiera hacerlo, no podría hacerlo porque no entenderíamos. No entenderíamos sus planes. Él es eterno, empecemos por ahí. Hemos entendido ya lo que es la eternidad, lo que significa que un ser sea eterno, lo hemos entendido ya. ¿Alguien aquí me lo puede explicar? ¿Cómo alguien puede no tener inicio, haber existido siempre? ¿Quién puede explicarme esto? ¿Alguien puede? Yo no sé. Entonces, si para empezar no puedo entender cómo es Dios, ¿cómo voy a exigirle que me explique lo que está haciendo conmigo? ¿No será más bonito, no será más mi papel confiar en lo que está haciendo? Sabiendo que Él es bueno y está en control, que ha sido capaz de entregar a su propio hijo. Aquí todavía Job no lo sabía. Nosotros jugamos con ventaja sobre Job. Sabemos sin lugar a duda que Dios es bueno. Ha sido capaz de entregar a su propio hijo por nosotros. Eso le pone en una situación de que Dios no es malo. Dios no está haciendo las cosas por amargarnos o por maldad. Él lo está haciendo porque tiene un plan. Él lo está haciendo porque sabe que es lo mejor para ti y para mí. Que nos pase lo que nos está pasando. ¿Lo entenderemos? No. Y no pasa nada. Hemos sido llamados a confiar, no a entender. Hemos sido llamados a confiar, no a entender principalmente. Habrá momentos en que entendamos y bueno, pues está bien, qué bien cuando podemos entender las cosas. Humanamente nos tranquiliza, nos calma, algo en nuestra mente hace clic porque le hemos encontrado sentido y nos da paz. Pero esto es en lo que tenemos que esforzarnos como cristianos, a poder vivir en base a como Dios quiere que vivamos. Y es que a veces habrá momentos en los que Dios nos va a decir el porqué de las cosas, pero eso debe dejarnos con paz también. Señor, pues no pasa nada, pues te entrego este problema y descanso en que tú eres bueno y tú sabes mejor lo que tienes que hacer. Así que dame tu paz, aún en medio de estas circunstancias difíciles, aún en medio de que no entienda por qué. Ese es el desafío de Job. Aún en medio de que no entendamos lo que estamos viviendo, aprender a tener confianza y paz en que Dios sabe mejor, en que Dios es bueno y está de mi lado. ¿Sí? No es fácil, yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero es que no tengo una respuesta mejor para darte.
no hay una respuesta mejor. Me encantaría a veces decir, pues mira, te está pasando esto por esto y por esto y por esto. Y a lo mejor pues tú te quedarías más tranquila o más tranquilo, y yo pues también, pero a veces nadie va a poder hacerlo. Ni el mejor teólogo, ni el mejor pastor, ni el mejor nadie. Hay momentos en los que mejor es tener la confianza de que Dios es bueno, de que Dios está en control de mi vida y de que Dios sabe lo que hace conmigo. ¿Sí? Y aunque no lo entienda, seguir confiando en Él. Porque quizás eso esté siendo una derrota continua para el enemigo. Acuérdate que el enemigo sigue acusando en el cielo a Dios de que sus hijos le servimos por lo que nos da. ¿Es así? ¿Cómo lo sabe él? ¿Cómo sabe Satanás que no le servimos a Dios por lo que nos va? Por lo que nos da. Pues una buena demostración es hacer entender que aunque no entendemos lo que nos está pasando, seguimos confiando en Él. Eso le atormenta al enemigo, eso le atormenta al enemigo, porque no lo puede entender, ¿no? Y no va a sacar de ahí, no lo va a sacar de ahí. Así como no sacó a Job. Así que es una lección que tenemos ahí continua en este libro. Dios no tiene que explicarnos lo que está haciendo en nuestra vida. No, déjalo, aprende a vivir con esas tensiones del cristianismo. No pasa nada, son parte de la vida. Confía en Él. El llamado es a confiar. ¿Sí? La pregunta de si se puede servir a Dios sin recibir nada a cambio se responde con un contundente sí. Job fue capaz de servir a Dios, de adorar a Dios en medio de lo que los amigos le decían, la esposa le decían, de la situación que él tenía. Se puede servir a Dios sin recibir nada a cambio, ni siquiera sin entender lo que te está pasando. Se puede. Job lo consiguió. Job no era un Superman, eso sí lo dije al principio o no lo había dicho. Job no era un superhéroe, ¿eh? Era un hombre de carne y de hueso, como tú y como yo. Así como todos los grandes héroes de la fe, como hemos leído ya. Moisés, Abraham, todos los que tú quieras, los vamos a ver uno a uno. Carne y hueso, como tú y como tú. Superhéroes, ninguno. Eso es ficción, eso está en los cómics. El único superhéroe ha sido Jesús, no ha habido más. Los demás son seres humanos, como tú y como yo. Si uno pudo, tú puedes. Porque el que capacitó a ese uno es el mismo que te capacita a ti, el que no cambia, el eterno. El que era, el que es y siempre será igual. ¿Sí? Ahí sí, hágate, él siempre es igual. Así que Dios aparece y habla, y en su turno, que es en los capítulos 38 al 41, el punto final que Dios le hace ver a Job con su monólogo es que la sabiduría de Dios, evidenciada en el orden de su creación, es visible al ojo humano y a la vez incomprensible para su mente. Qué bonita descripción, ¿no? Qué bonito cuadro cuando empieza en los capítulos 38 al 41. Yo no me canso de leerlos y de meditar un poquito en lo que va diciendo, porque es impresionante, ¿no? Como lo cierto que es esto, que el ojo humano puede verlo, por así decirlo, y ser testigo de lo que está pasando, pero a la vez la mente se queda en blanco, se queda sin respuesta. Y yo creo que eso es un llamado que Dios nos está haciendo ahí. Hello, chicos, esto les va a pasar muchas veces en la vida cristiana. Van a ver algo con sus propios ojos, pero no van a ser capaces de entenderlo con su mente. Pero eso les rodea en toda la creación. Aprendan de la lección. Jesús solía usar parábolas de cosas que tenían por ahí. Vean las espigas, vean los peces, vean las nubes, vean lo que tienen a su alrededor. Porque eso que tienen a su alrededor es la creación de Dios. Y la creación sola nos está hablando millones de discursos continuamente. Y entonces aquí cuando empieza el autor a poner todas estas preguntas, cuando respondió Jehová a Job desde un torbellino, y lo primero que dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Con lo que está diciendo. Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para empezar, una solamente. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿No? Todo eso pasó, no lo vimos, pero pasó. Y estas son cosas que quizás no vemos así con nuestros propios ojos. Pero, ¿quién encerró con puertas el mar? A mí eso sí es algo que yo, cada vez que iba al mar, antes en la península, pues en Guardamar, que era donde yo veraneaba prácticamente todos los veranos, pero ahora aquí lo tengo día a día. Yo veo que la marea aquí tiene las subidas, ¿no? La pleamar y la bajamar y eso, pero en la inmensidad de este mar, el que suba un tanto así la marea no es nada. El caso es que tienes tú ahí las olitas continuamente que vienen, que van, como si alguien lo hubiera encerrado, como dice aquí, le hubiera dicho al mar, aquí no pasas, ¿no? Estos son tus límites, hasta aquí
aquí vas a llegar. Y noche y día, eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Eso sí es algo que mis ojos pueden ver, pero mi mente no puede entender. Yo no entiendo cómo eso puede ser así, año tras año, tras año, tras siglo. Las poquitas variaciones que se producen para la cantidad de masa que tenemos ahí en cualquier mar. Y empieza a hacer así preguntas sobre los animales, sobre cómo el leoncillo, y cómo el ave. Y uno dice, es verdad, el instinto animal, ¿cómo es posible que un animalito sea capaz de, sin que nadie le enseñe a hacer esto? Lo veo con mis ojos, lo estoy viendo, es una realidad, sí. Pero no tengo respuesta para eso, no lo sé. Lo único que puedo decir es que no lo sé. Pero eso nos pone en perspectiva una vez más de que está bien que no lo sepa, porque no lo hice yo, no es mi obra. No tengo capacidad quizás de entenderlo. Pero yo no me enfado con el pato o con el animal porque hace lo que hace. Simplemente digo, caray, qué grande es Dios, que hace cosas que puedo ver pero no puedo entender. Pero pensemos igual cuando está pasando algo en nuestra vida. Caray, qué grande es Dios, que hace cosas que no puedo entender. No sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me tuve que chocar con el coche, no sé por qué tuve que pasar por esta situación traumática en mi vida, en mi matrimonio o con mi familia. No entiendo por qué no lo voy a entender, lo estoy viendo, pero no lo puedo entender. Pero es igual, Dios sigue siendo Dios, Él sabe mejor, Él sabe por qué. Un día me dará la respuesta si considera dármela. Mientras tanto, le seguiré alabando y bendiciendo su nombre. ¿Sí? Aprendamos de la creación. Léete estos capítulos, léete cada una de estas preguntas que Dios le empieza a hacer a Job. ¿Y dónde estabas tú? ¿Y cómo haces esto? Mira, has considerado este ave, has considerado este león, has considerado las estrellas, has considerado la lluvia. Es tremendo, a mí me deja sin palabras estos capítulos finales. Así que si esto es así, Job debería confiar en Dios y su sabiduría en el asunto de su sufrimiento también, que es lo que hemos venido diciendo. Y aquí llegamos al punto álgido del libro. Perdón. Ahí llegamos al punto álgido del libro. Dice, Dios habla desde el torbellino, rompiendo el silencio para dar respuesta al anhelo más profundo de Job. Pero en vez de vindicar, ¿qué hubiera esperado a Job? Aquí Job lo que estaba esperando era que Dios apareciera y le defendiera. Porque él yo creo que se imaginaba, si Dios apareciera delante de mí, Él es el único que sabe que yo no he hecho nada para merecer esto. Por lo tanto, si Él apareciera aquí, seguro que les diría a estos, perdón la expresión, estos bocazas de mis amigos o consejeros, que yo no he hecho nada, ¿verdad? Me diría, a ver, habéis metido la pata, que no había hecho nada, muy bien Job, ha sido el campeón. Job está esperando que de alguna manera Dios le vindique. Entonces yo creo que cuando le veo ir, cuando le veo venir, o le veo aparecer, o le veo hablar, le oye hablar, en su mente Job está, gracias Señor, ahora tú le vas a... Pero Dios no le defiende, Dios no dice nada de Job. Tampoco dice nada de los amigos, ¿sí? En vez de vindicar a Job como él hubiera esperado, o amonestarle como sus amigos hubieran esperado, ¿verdad? Los amigos dirían, pues si aparece Dios seguro que Él va a decir cuál es el pecado que Job hasta ahora no ha querido confesar. Ya Job, el Dios seguramente que sí, ahora lo va a decir. Ahora va a decir Dios, pues Dios ni defiende a Job, ni le acusa a Job tampoco del pecado. Por lo tanto, los amigos se quedan así también un poco como a cuadros. Dios simplemente le pide cuentas a la sabiduría humana, demostrando una y otra vez por la creación que la sabiduría solamente reside en Él. Eso es lo que estaba yo diciendo de todas estas preguntas. En el primer discurso Dios comienza con la pregunta básica para toda la sabiduría humana. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto es lo máximo que el consejo humano puede hacer, es oscurecer el consejo divino. En nuestra querer hacer, lo mejor que podemos hacer es manchar. No hay otra cosa que podamos a veces hacer para traer luz a las cosas que Dios en su soberanía y sabiduría está haciendo. Y después continúa con esta letanía de preguntas sobre la creación, en las cuales va a poner a Job y a sus amigos en perspectiva. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Al menos a ver si tienes inteligencia. Después, los capítulos 40 y 41 van a narrar estos dos grandes poderes de Dios, y después le desafía a Job a demostrar su propia bravura, derrotando a las dos bestias. A ver, Job, si eres tan valiente, si realmente te crees esto, mira, pues a ver si puedes tú luchar con estas bestias que habla aquí, Behemoth y Leviatán, que ni sabemos bien qué es, y seguro que hay debates teológicos diciéndonos quién era Leviatán y Behemoth y cuántas patas y garras tenían. La verdad me da igual. Si yo soy honesto, me da igual quién eran, si eran monstruos, si no eran monstruos, si eran dinosaurios. No, la verdad no me aporta mucho. Ya sabéis que yo soy bastante más práctico que todo eso. Pero bueno, de alguna manera Dios se lo pone ahí como diciendo, anda, si eres tan valiente y si quieres que te vindique, ¿puedes acaso demostrar tu valentía derrotando a esas dos bestias de la tierra? Entonces,
son una serie de preguntas, una y tras otra, donde Dios le lanza, que lo único que hacen es que a Job como hundirse en la silla cada vez más, ¿no? Al escuchar a Dios, Job, lejos de querer que le defienda, ahora que está ahí, Job lo que hace es que se empieza a hundir en la silla, ¿verdad? Ante esta pregunta, ¿quién no se hunde en una silla ante Dios diciéndote, siéntate, que te voy a preguntar yo? Todos nos hundiríamos. El gran asunto que suscita el libro encuentra su respuesta en la doble respuesta que da Job en el capítulo 42 de los versículos del 1 al 6. Es decir, primero admite que ha hablado sin entendimiento. ¿Sí? Primero Job dice, reconozco que estaba yo como queriendo, ¿qué hacía yo? Queriendo como que tú me vindicaras, como que tú me defendieras a mí, como si yo fuera más importante que tú. Es cierto que no he hecho nada, es cierto que no hay pecado en mí, pero ¿quién soy yo para exigirte? ¿Quién soy yo para maldecir el día en que nací y para hacerme aquí la víctima? Cuando lo único que tenía que haber hecho es haber sido ser más sabio y aprender a confiar en ti. Entonces él admite que ha hablado sin entendimiento, que ha sido torpe en ese sentido. Y después su arrepentimiento tras haber visto, por así decirlo, verdaderamente a Jehová. No lo ha visto, pero de alguna manera a través de sus palabras ha podido verle. Y eso es lo que nos permite a ti y a mí la palabra de Dios. Yo sé que a Dios visiblemente quizás no lo podamos ver, pero cuando escuchamos su voz, cuando atendemos atentamente a su ley, como decía el salmista, de alguna manera es como si uno pudiera estar viendo a Dios, entendiendo a Dios y pudiendo un poco ponernos en esa perspectiva de la que a veces tan fácilmente nos salimos adaptando a otro papel. El autor sugiere con ello que esto es lo que otros también deberían de hacer, ¿verdad? Es el hecho de entender que no tenemos entendimiento y arrepentirnos. Si realmente ha habido en nuestra actitud otra cosa que no haya sido eso, confianza en que Dios está hablando en nuestra vida. Y es algo que la Biblia nos anima una y otra vez. Yo lo he dicho ya varias veces, el arrepentimiento no es solo para los no creyentes, hay un arrepentimiento para salvación, pero una vez que somos salvos, los creyentes hacemos bien si seguimos arrepintiéndonos una y otra vez de las cosas que Dios nos va mostrando. Seguimos siendo una obra en construcción, no importa los años que tengamos en Cristo, no importa que ya tengamos 40 o 50 años en el Señor. Seguramente Dios nos sigue mostrando aspectos de nuestra vida que tienen que mejorar, que pueden mejorar, que deben mejorar y cambiar. Y cuando a veces detectamos estas cosas que no están bien, nuestra adecuada respuesta como creyentes es arrepentirnos. Señor, perdóname, me arrepiento, voy a dejar de seguir caminando así, voy a dejar de seguir pensando así, como pensaba antes. Y ahora que te he visto a través de tu palabra, ahora que te he oído a través de tu palabra, ahora voy a cambiar mi manera o ayúdame a cambiar mi manera de actuar la próxima vez que me pase algo parecido. ¿Sí? El arrepentimiento es la respuesta correcta de los creyentes a los tratos de Dios en nuestra vida. No tengamos miedo de arrepentirnos. Así fue como llegamos a este reino de la luz, mediante un arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados para salvación y así como llegamos a los caminos del Señor. Sigamos practicando, es un modelo que no acaba. Me arrepiento, Señor, de haber pensado mal de ti. Me arrepiento de no haber confiado en ti en esta prueba. Me arrepiento de haber sido necio, de haber querido, sea cual sea nuestro caso. ¿Sí? Y después es el epílogo, el capítulo 42. Este es el final. Ahí está. El epílogo es el capítulo 42, que es el final del libro. Y aquí que destacamos de este epílogo, pues que hay dos partes principalmente. Primero, Dios pronuncia su veredicto a favor de Job y en contra de sus amigos. O sea, realmente, aunque Dios los ha silenciado a unos y a otros, les ha dicho, Job, no lo has hecho bien en este sentido, y a los amigos tampoco les ha dado lo que los amigos esperaban. Se ha ido por otro discurso, el discurso de los cielos. Al final sí tiene que resolver quién es el ganador entre los tres amigos y el cuarto amigo. Y recuérdense que esto es la teología popular y el conocimiento popular y la tradición y todo eso humano. Al final entre eso y el caso de Job, Dios de alguna manera le va a dar como vencedor a Job. ¿Sí? Dios va a vindicar, va a dar su veredicto a favor de Job y en contra de sus amigos. Eso lo tenemos en los versículos del 7 al 9. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita: Mira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Al menos en eso fue vencedor Job, habló con rectitud de Dios y los amigos no. ¿De acuerdo? Dice que fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Sunita y Zofar,
naamatita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea que de alguna manera Dios aquí vindica a Job en cuanto a su conducta. Fue mejor la de Job que la de los amigos. No fue perfecta la de Job, pero fue mejor. Y en segundo, Dios finalmente vindica a Job, quien ha mantenido su confianza en Dios aún sin recibir beneficios, con una doble porción de todo. Y esto es algo muy bonito. Bueno, al final dice que el libro de Job tiene un lugar muy importante en la historia bíblica, no solo al llamarnos a una total confianza en Dios, incluso en medio de las situaciones más difíciles, sino al preparar el camino para Jesucristo. ¿Por qué prepara el camino para Jesucristo? Porque como Dios encarnado da la respuesta final a la pregunta de Job al asumir el papel de sufridor inocente cuando lleva los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, ¿verdad? De alguna manera Job reconoce que en algo no ha actuado bien, que ha tenido pecado, que por tanto era desmedido su castigo, pero de alguna manera él no lo ha hecho todo bien. Pero de alguna manera Dios le va a demostrar a Job que él es aún más sufridor que Job, porque sin haber hecho nada, su propio hijo va a morir y va a sufrir mucho más que Job. Ahora, eso sí que sin causa, sin ningún más mínimo rastro de pecado ni de nada. De alguna manera Dios le dice, hey, ¿verdad? Te has quejado de algo que mira lo que él está haciendo. Así que tiene un lugar importante porque de alguna manera en el caso de Job estamos como visualizando un poquito, así como, acuérdense que eso está desde los patriarcas, pero ya desde los patriarcas teníamos aquí como una pequeña noción, un pequeño olorcito de lo que un día iba a pasar con Jesús, que iba a ser ese siervo sufriente sin haber hecho nada. Así como Job había hecho un poquito, pero bueno, pues el castigo de Jesús va a ser mucho más grande y sin haber hecho absolutamente nada. Esto aquí Job nos lo deja un poquito como entrever. Pero quería comentarles este segundo punto para terminar ya. Cuando dice que Dios finalmente vindica a Job, quien ha confiado en Dios aun sin recibir beneficios, y le da, dice al final del libro, una doble porción de todo lo que tenía. En el versículo 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque dice que después de haber sufrido todo esto, cuando Dios habla, Él va a restituir a Job. Y fíjense este punto que interesante es. Si vamos al capítulo primero de Job, vamos a ver que se nos describe ahí, y si quieren vamos a ir en un momentito. Al capítulo 1 de Job. Dice que era temeroso del versículo 2, dice que después de eso que era temeroso de Dios, apartado del mal. Dice que le nacieron ¿cuántos hijos y cuántas hijas? Versículo 2. ¿Le nacieron qué? 7 hijos y 3 hijas. Quédense alguien con ese dato, ¿vale? Su hacienda dice que era ¿cuántas ovejas? 7.000. Damaris, ¿te quedas con ese dato? 7.000 ovejas para Damaris. Camellos, ¿cuántos camellos? ¿Quién dijo 3.000? ¿Quién? Silvia, 3.000, tú te quedas con 3.000 camellos, ¿vale? Con esa cifra. ¿Cuántas yuntas de bueyes? 500. ¿Quién dijo 500? Él. Ok, se queda con ese dato. 500 yuntas de bueyes. ¿Cuántas asnas? 500. Javiera, te quedas con 500 asnas, ¿vale? Cada uno que se quede con esos datos. Ok, eso es lo que Job tenía y lo que Job perdió. ¿De acuerdo? Cuando Dios le quitó esas cifras que hemos estado viendo. Ahora dice que Dios le restituye. Vamos a ver cuánto le restituye. En el capítulo 12 dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿cuántas ovejas tenía Damaris? 7.000. Aquí dice que tuvo 14.000 ovejas. ¿Cuántas le dio? El doble. Le dio el doble de lo que tenía. ¿Cuántos camellos tenía? 3.000. Pues aquí cuánto dice que tiene. Ahora, 6.000. Le da el doble de camellos de los que tenía. ¿Cuántas yuntas de bueyes? Había 500. ¿Cuántas le da? 1.000. ¿Cuántas asnas tenía, Javiera? 500. ¿Cuántas le da? 1000. Muy bien. Y algunos dicen, caray, pues la Biblia es una mentirosa, ¿no? No dice la verdad, como a veces algunos, ¿no? Porque aquí dice que Job recibió una doble porción de todo. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenía? 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? Entonces, según la ley de la doble, ¿cuántas debería tener ahora? 14 hijos y 6 hijas, o sea, en total 20. ¿Cuántas le da Dios después? ¿Cuánto? 7 y 3 en total. 10. Entonces tenía 10 y le da 10. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí?
Esto es algo muy interesante porque Dios nos revela el valor del ser humano. Dios dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre y esto es lo que nos separa a los hombres de los animales. Y yo sé que hoy en día hay una fiebre con lo que es el animalismo y el cuidar, y yo soy defensor de los animales y todo lo que quieras, pero hasta el punto en el que es lo que es, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Job, te estoy doblando tus hijos, porque cuando tú estés conmigo, ¿cuántos hijos va a tener Job? Job no perdió a sus 10 primeros hijos, los adelantó simplemente. O sea, que dándole otros 10, al final Job tiene 20. Ha doblado a sus hijos también, porque ser humano tenemos eternidad en el corazón. ¿Sí? Los animales, pues si tenía 10, pues te doy 20, porque has perdido 10, realmente has perdido esos animales. Pero el ser humano, los bebés, los hijos, los padres, la gente que muere en el Señor, los veremos un día. No los hemos perdido. No hemos perdido a nuestros seres queridos. Siguen ahí en el cielo, nos están esperando. Y eso es algo precioso, ¿no? Que Job, en este sentido, podía consolarse con eso. Caray, si tú me prometiste el doble, me has dado 10, pues será que realmente no he perdido lo otro. O sea que a veces la tragedia de haber perdido a sus hijos no es tal tragedia, es una separación momentánea, ¿verdad? Yo sé que la separación y la muerte aquí duele, en la tierra duele, pero que también nos ayude a siempre tener en mente este concepto de la eternidad, de que cuando dejamos, como decía Pablo, si yo tengo que elegir, yo prefiero irme con él, si morir es ganancia. Si morir es ganancia, que podamos ver la separación, la muerte, como realmente eso, un adelanto, como se ha ido de viaje, pero al rato yo también voy a ir donde él se ha ido y vamos a estar juntos otra vez. Entonces es una fuente de consuelo para las personas que han perdido seres queridos o recientemente o hace más tiempo. El hecho de saber que no los perdemos, simplemente nos distanciamos un poquito, se alejan un poquito a otra ciudad donde más adelante les vamos a encontrar. Así que para mí esto se me hizo muy curioso, como Dios, hablando de doblar, dijo, pues realmente se los está doblando y en el cielo iba a tener esos 20 hijos. Y bueno, pues poco más que añadir, que decir. Hemos hecho el libro de Job, ¿verdad? En 2-3 días. Hemos ido un poquito más rápido que Génesis, como prometimos. También se prestaba el libro para hacer esto. Así que, bueno, antes de cerrar, ¿alguien tiene una pregunta, algo que no ha entendido, una aclaración, una aportación, algo que quieras comentar? Hazlo ahora. Y si no, también lo puedes hacer en cualquier otro momento, pero si quieres que se beneficien todos, puedes comentar ahora algo. Si nadie tiene nada que comentar, que aportar, pues decir que entonces el miércoles que viene comenzamos libro nuevo. Comenzamos libro nuevo. ¿Cuál leeremos? Éxodo, ¿vale? Volveremos entonces ahora a Éxodo, ya pondremos la tablita el domingo que viene, el miércoles que viene, para ver un poco que llevábamos una línea con Génesis y dejamos ahí a Génesis, José, la historia de José y cómo había llevado a sus hermanos y a toda su clan allí a las tierras de Gosén y se habían establecido y de repente lo dejamos ahí colgado y nos pusimos a hablar de Job, porque realmente Job era una historia paralela que ocurría en la época de los patriarcas, ahí por Abraham, Isaac. Ciertamente no se sabe cuándo, pero más o menos por ahí se le anclaba, por eso hemos saltado a Job. Pero si queremos continuar con nuestra línea cronológica del tiempo, pues tenemos que volver a donde la habíamos dejado y el libro que continúa la historia de Génesis es el libro de Éxodo. Así que prepárense, anticipen la clase que viene, del miércoles que viene, léanse los primeros capítulos de Éxodo si quieren, para que ya vayan por adelantado viendo de lo que vamos a hablar y le podamos sacar mayor partido. ¿De acuerdo? Así que los deberes para el miércoles que viene son esos, leer unos cuantos capítulos de Éxodo y aquí los seguiremos comentando. Nada más, que Dios les bendiga mucho y que sigan teniendo una excelente semana y ánimo con sus situaciones difíciles, sus situaciones que no entienden y sepan que Dios es bueno, que Dios está en control y que Dios está con cada uno de nosotros.